Capítulo 13. El Valle de la Pérdida. La niebla se había disipado entre las montañas y el sol brillaba con fuerza. Como resultado, el camino parecía mucho más fácil y placentero que antes. El sendero seguía por la ladera de la montaña en sentido ascendente. Pero un día, al dar la vuelta a un recodo, descubrieron que de repente comenzaba a descender hacia un profundo valle, prácticamente al mismo lugar donde habían comenzado el viaje. Se detuvieron y las tres se miraron entre sí. Luego miraron hacia abajo, al valle, y después a los picos de las montañas al otro lado del valle. El ascenso por allí era todavía más difícil y escarpado que por el precipicio de la injuria. Y además descender y ascender nuevamente no tan solo les exigiría un enorme esfuerzo físico, sino que les tomaría también mucho tiempo. Miedosa, al darse cuenta de la situación, experimentó la prueba más dura de todo el viaje. ¿Tendría que abandonar por fin la empresa y quedar mucho peor de lo que estaba antes? Llevaban un buen trecho ascendiendo y solo con que el camino que venían siguiendo hubiera continuado hacia arriba un poco más, muy pronto hubieran llegado a la cota de nieve de los lugares altos, donde ya no les podrían seguir sus enemigos y donde había abundantes manantiales de aguas salutíferas. Pero en lugar de eso, el camino les llevaba ahora de nuevo hacia abajo, hacia un valle tan profundo como el mismo Valle de la Humillación y Sombra de Muerte. Toda la altura que habían ganado en su ascensión, tan larga y fatigosa, había sido tiempo perdido, pues una vez en el valle tendrían que comenzar a ascender de nuevo partiendo de cero, como si nunca hubieran comenzado el viaje y como si no hubieran atravesado ya todo tipo de pruebas y dificultades. Cuando miró hacia abajo, a las profundidades del valle, su corazón quedó aturdido. Por primera vez en todo el viaje, se preguntaba si, después de todo, sus parientes no tendrían razón y si no habría sido mejor haber renunciado a seguir al pastor. ¿Cómo podía seguir a una persona que le pedía tanto y le exigía cosas tan imposibles? Si bajaba a ese valle para continuar luego a los lugares altos, todo el esfuerzo realizado hasta el momento habría sido en vano. La promesa no estaría más cercana que cuando él se la hizo por primera vez en el Valle de la Humillación y Sombra de Muerte. Por unos instantes oscuros y tenebrosos, consideró seriamente la posibilidad de abandonar, de dejar de seguir al pastor y regresar. No había una sola razón lógica para seguir adelante y sentía que nada la compelía a hacerlo. Esa no era la manera, ni ese era el camino que por ley natural hubiera deseado o escogido. Por tanto, se sentía libre para adoptar sus propias decisiones y hacer su propia elección, y con ello acabar de una vez por todas con su pena y sufrimiento, planeando su vida a su manera, en la forma que más le gustara, por supuesto sin el pastor. Pero al pensar esto, le dio la sensación de que se estaba abocando a un abismo de horror, a una existencia sin pastor al cual seguir, en el cual confiar o al cual amar. Y le pareció que miraba directamente a las profundidades más oscuras, al mismísimo infierno. Finalmente gritó con todas sus fuerzas: «¡Pastor, pastor, ayúdame! ¿Dónde estás? ¡No me dejes!». Y un instante después estaba ya recostada en su regazo, temblando de pies a cabeza y sollozando desconsolada. «Puedes hacerme cualquier cosa, pastor, puedes pedirme cualquier cosa, pero no me hagas retroceder, no me hagas eso. Oh, mi Señor, no me dejes, te ruego que no me permitas dejarte ni dejar de seguirte». Y mientras continuaba recostada en él, dijo entre sollozos: «Mi Señor, si quieres engañarme en lo que respecta a tu promesa y los pies de sierva, o mi nuevo nombre, o cualquier otra cosa, puedes hacerlo si quieres. Pero no me dejes, no me abandones.
No permitas que nada me haga volver atrás. Este camino me parece tan absurdo y equivocado que no puedo creer que sea el correcto. Miedosa, lloró amargamente. Entonces él la levantó sosteniéndola por el brazo. Enjugó las lágrimas de sus mejillas con sus propias manos y le dijo con su fuerte voz: no hay ninguna posibilidad de que te vuelvas atrás, miedosa. Ninguna posibilidad. Ni siquiera tu acobardado corazón te podría arrebatar de mi mano. ¿No recuerdas lo que te dije antes? Esta demora no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Acaso has olvidado esta lección que también habías aprendido? Ten la certeza de que lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para ti, este camino es el más acertado y más seguro, aun cuando ahora te parezca errado. Y te doy otra promesa. Tus oídos oirán palabra a tus espaldas diciendo: este es el camino, andad por él. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda. Allí hizo una pausa. Ella seguía recostada sin hablar, aunque con un sentimiento de alivio y agradecimiento de estar en su presencia. El pastor continuó: ¿eres capaz de soportar también esta prueba miedosa? ¿Estás dispuesta a sufrir la pérdida de todo lo que has avanzado en este viaje hacia los lugares altos? ¿A dirigirte hacia abajo por este camino de perdón hacia el valle de la pérdida? ¿Solamente porque es el camino que yo he elegido para ti y a continuar amándome aún y confiando en mí? Ella seguía pegada a él y repetía de corazón las palabras de otra mujer que muchos años antes había sido también probada de un modo semejante. Aquella mujer llamada Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Hizo una pausa, balbuceó por un momento y continuó con un suspiro. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1, 16 y 17. Edificó otro altar en la parte más alta del camino, allí donde iniciaba su descenso al valle de la pérdida. Y añadió otra piedrecita a las que ya había en su bolsita que aún llevaba con ella. Después comenzaron el viaje de descenso y a medida que caminaban, ella oyó que sus dos guías cantaban suavemente: ¿dónde se ha ido tu amado, hermosa entre las mujeres? ¿Dónde crees que ha marchado y contigo lo buscaremos? Pastor cantó la siguiente estrofa: está en el huerto de aromas, el huerto de las especias, porque ama mucho la mirra del corazón que a él se entrega. Libro de Cantares. Entonces Miedosa cantó las dos últimas estrofas con el corazón lleno de tanto gozo que incluso su voz, un poco ronca y desafinada, parecía haber cambiado y sonaba tan dulce como las otras. También quiero ir allí a ver si brota el granado y si los frutos que espera mi amado de mí ha logrado, pues que yo soy de mi amado y tan solo mío es él. Se pasea entre los lirios y yo quiero serle fiel. Cantares 6:3. Teniendo en cuenta lo escarpado del camino, el descenso hacia el valle les pareció sorprendentemente fácil. Quizás porque Miedosa deseaba con todo su ser hacerlo de forma que satisficiera y agradara al pastor. El horror de contemplar el abismo de plantearse una existencia sin él la había asustado tanto y había herido de tal modo su corazón que le pareció que ya nunca más podría ser la misma. Sin embargo, le había abierto los ojos al hecho de que muy adentro, en las profundidades más recónditas de su propio corazón, tenía un deseo apasionado, no por las cosas que el pastor le había prometido, sino por él mismo. Todo lo que deseaba era que le permitiera seguirle para siempre.
Sin duda, en la superficie de su naturaleza podrían surgir otros deseos distintos, que probablemente la presionarían intensamente y con mucha fuerza. Pero sabía también que en lo más íntimo de su ser estaba ya tan modelada a su imagen y semejanza que ya nada lograría satisfacer su corazón fuera de él mismo. No me importa nada más, se dijo a sí misma, fuera de amarle y hacer lo que él me diga. No sé por qué tiene que ser así, pero lo es. Es cierto que en amarle hay pena y sufrimiento, pero es tan hermoso amarle a pesar de ello que, si cesara de hacerlo, cesaría también de existir. Y con esos pensamientos en mente, como antes decía, llegaron al valle muy rápidamente. Otra cosa que les sorprendió fue que, aun cuando al principio el valle les pareció una especie de prisión, después de haber estado respirando el aire nítido y fortificante de las cumbres, pronto descubrieron que era un maravilloso remanso de paz, verde y hermoso, con flores que cubrían los campos y las orillas del río que corría quietamente a través de él. Allí, en el Valle de la Pérdida, Miedosa se sintió más relajada, con mayor paz y contentamiento que en cualquier otro lugar de su viaje. Además, parecía que sus dos compañeras experimentaban una extraña transformación. Ellas seguían sosteniendo sus manos, pero no había ya en el contacto ni pena ni contrariedad. Más bien era como si caminaran juntas por pura amistad, como si se agarraran de la mano simplemente por amor y por el gozo de estar juntas. Además, a menudo las dos cantaban juntas en un idioma distinto al que Miedosa había aprendido de ellas. Pero cuando les preguntaba el significado de las palabras, se limitaban a sonreír y a menear la cabeza. Esta es una de las muchas canciones que las tres cantaban en el Valle de la Pérdida. Otra más de la colección perteneciente al antiguo libro de canciones que Miedosa amaba tanto. Y decía así: pues que yo soy de mi amado, es mi ferviente deseo el andar siempre a su lado. Pero aún es mayor mi anhelo de que su gran hermosura pueda verse en mí brillar, y que su tierna dulzura pueda yo siempre imitar. Y así será cuando él haya bien de mí podado todo retoño del yo, corrupto y acobardado. Ven, amado, y vámonos al huerto de los aromas, y pódame sin piedad. Por las pruebas que en mí pongas, los defectos que me afean, para que las tiernas flores brotadas del corazón vengan a ser dulces frutos de fe, de amor y de acción que a ti solo glorifiquen hoy y por la eternidad. Corta y rompe cuanto quieras, con tal te pueda agradar. Es cierto que cuando Miedosa miró a las montañas al otro lado del valle, se preguntó cómo se las arreglarían para ascender por ellas. Pero estaba contenta de esperar confiadamente y de andar por el valle cuanto tiempo quisiera el pastor. Había algo que la reconfortaba en particular. Después de las muchas dificultades superadas, resbalones y tropezones sufridos en su ascenso a las montañas, donde se había caído y lastimado tan dolorosamente, comprobó que en aquellos prados verdes, llanos y tranquilos, podía caminar sin tropezar y no sentía el más mínimo dolor en las heridas y cicatrices. Esto era algo que le parecía un tanto extraño, dado que se encontraba en el Valle de la Pérdida. También estaba aparentemente más lejos de los lugares altos que en cualquier otro momento. Cierto día le preguntó acerca de esto al pastor, puesto que lo más hermoso de todo era que en ese lugar el pastor caminaba muy a menudo a su lado y les decía con una dulce sonrisa en los labios que ese valle era uno de sus parajes favoritos. En respuesta a la pregunta sobre por qué no sentía ya dolor, el pastor le contestó: me alegro de que estés aprendiendo a apreciar la hermosura del valle, pero fue el altar que construiste allá arriba, Miedosa, lo que ha hecho que las cosas se te hicieran mucho más fáciles.
Esta respuesta la dejó más bien confusa, por lo que insistió: sin embargo, después de edificar los otros altares que tú me ordenaste construir en otros lugares, por regla general el camino se hizo más difícil. Él sonrió de nuevo y se limitó a indicarle que, con respecto a los altares, lo importante era que éstos hacían posibles de imposibles, y que era bueno que en esta ocasión le hubiera traído paz en lugar de lucha. Miedosa se dio cuenta de que el pastor, mientras hablaba, a pesar de la suavidad encantadora que había en su mirada, la miraba fijamente y de una manera un tanto extraña, que ya había notado en alguna otra ocasión, pero que todavía no entendía. Pensó que su mirada encerraba una mezcla de dos cosas. ¿De lástima? No. Esa no era una mirada de lástima, sino más bien una mirada de maravillosa compasión junto con una mirada de resuelta determinación. Cuando se dio cuenta de ello, pensó en las palabras que uno de los siervos del pastor le había dicho allá, en el valle de humillación y sombra de muerte, antes de que el pastor la llamara a los lugares altos. Le había dicho: amar es maravilloso, pero no deja de ser terrible el hecho de que el verdadero amor no quiere ver nada indigno en el ser amado. Cuando recordó esto, Miedosa pensó con un débil temblor en su corazón: Él nunca quedará contento hasta que haga de mí lo que ha determinado que yo sea. Y como ella todavía era miedosa y aún no estaba lista para cambiar de nombre, añadió con cierta angustia y temor: me pregunto qué será lo que planea hacer próximamente y si será muy doloroso. Aquí terminamos el capítulo 13 de este libro. Si tú ya llevas años en la vida cristiana y has estado en el proceso de formación, sin duda muchas veces has sentido temor de qué será lo próximo que viene en este proceso, ya que muchas veces es un proceso muy doloroso y muy incomprensible. Pero no temas, confía en el fiel y amoroso alfarero, confía en tu buen pastor. Todos hemos sentido ese temor y esa incertidumbre. Nos hemos sentido débiles, pero es en la comunión con nuestro dulce y amante pastor donde recibimos la fortaleza, la gracia y la ayuda para seguir adelante. Así que ánimo, vale la pena ir en su perfecta voluntad, aunque muchas veces no la entendamos. Al fin y al cabo, gozamos lo más grande y maravilloso: esa comunión íntima y personal con Él, que es la vida de nuestras vidas. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del libro completo. Hasta pronto, si Dios así lo permite.